preparamos, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6, hermanos, de forma unida. Amén. Dice la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que no conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Vamos a ver, hermanos, en esta hora cómo detectar espíritus. No somos detectores de espíritus, pero aquí hay una cosa, hermanos, que a veces se complica o se malentiende o a veces no se comprende correctamente. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Ok? ¿Cómo probamos los espíritus? Yo voy a la ferretería, voy a Chedraui y compro un foco y voy y pruebo el foco y veo si sirve o no sirve, ¿no? ¿Qué más podemos probar? Podemos probar la comida para ver si está buena o no está buena. Podemos probar algún aparato, el oro lo podemos probar, los zapatos, las lociones, podemos probar muchas cosas. Y ahí nos daríamos cuenta si son reales o son mentiras, si son originales o son una copia, ¿no? En este caso. Pero ¿cómo se prueba un espíritu? Y algunos dicen, bueno, es que aquí es bien fácil, hermano. Ahí está lo que dice. ¿Cómo probamos a los espíritus? Y aquí dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Bien fácil, Señor. ¿No? No, pues no, ¿qué creen? No es tan fácil. Porque yo le puedo decir a cualquier persona que esté allá afuera caminando y decirle, oye, ¿crees que Jesús vino? ¿Crees que existió Jesús? ¿Qué creen que me va a decir? Sí. Ah, entonces eres de Dios, pásale, hermano. ¿No? ¿Sí o no? Porque aquí dice que la prueba, ¿no? El test, la medida es preguntarles. Voy a ir de silla en silla preguntándoles, hermanos, si creen en Jesús,
y ustedes me van a contestar, y así yo voy a detectar quién es hijo del diablo y quién es hijo de Dios, ¿ok? Hermano Diego, ¿usted cree que Jesucristo ha venido en carne? El hermano pasó la prueba, ya es cristiano, lo vamos a ir poniendo a este lado. Hermano, bueno, Carlitos, ¿crees que Jesucristo haya venido en carne y existió? Él también es de los buenos, hermanos. Hermana Tete, la misma, ¿sí están segura? Hermano Alejandro, hermana Saraí, hermana Idalia. No tengo ningún hijo del diablo por acá. Ok, ¿creen que así es exactamente como se prueba? ¿Creen que así nos podemos dar cuenta de que todos en esta iglesia tienen el Espíritu de Dios? ¿No? Vamos a Ezequiel. Quiero ir a Ezequiel 36. Ezequiel 36. 26. ¿Qué dice? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré el corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjense primero, os daré corazón nuevo y pondré, ¿qué? Espíritu, ¿qué? Usado, viejo, diabólico. Dice, y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿No? Interesante aspecto. Como vamos entendiendo un poquito para que vean, hermanos, que a pesar de que cualquier persona pudiera confesar que Jesucristo ha venido en carne, no significa que tiene un espíritu nuevo dentro de él. Vamos a ir más adelante. Quiero ir a Efesios 2, capítulo de Efesios, capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué dice? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Por los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y cómo son esos hijos de desobediencia? Los que viven, ¿qué? En los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y sus pensamientos también carnales. Y por naturaleza eran, ¿qué? Hijos de ira. Vamos a ir entendiendo un poquito. ¿Cómo entonces nosotros y cómo Juan quería darles a conocer y a entender a los hermanos el probad a los espíritus? Y nosotros vamos cayendo en cuenta a través de la historia que hay diferentes formas de ver que el Espíritu de Dios está dentro de los hombres y cómo el espíritu de los malos está dentro de los hombres. Yo quiero preguntar, cuando el espíritu o un espíritu inmundo estaba dentro de las personas, ¿qué hacían las personas? Vamos a ponerles este ejemplo. Vamos a hablar del endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno tenía un espíritu inmundo dentro de él. ¿Y qué le hacía hacer el espíritu inmundo? Saltar, pegar, revolcarse, rebelarse, golpear a la gente, ¿sí? Viene Jesucristo y ¿qué hace? Saca a ese espíritu inmundo. El hombre, en ese momento, entra un espíritu nuevo, con corazón nuevo,
y empieza a hacer ¿qué? Otra cosa, todo lo contrario. Les dice, te sigo. Eso es lo primero que pasa cuando un corazón es renovado. La persona, cuando entra un espíritu nuevo dentro de él, dice, ¿dónde está Jesús? Quiero seguirle. ¿Cómo? Como sea. No traes nada, no traes dinero, eres un pobre. No importa, yo quiero seguirle. O sea, ese corazón del Gadareno nos dice cómo Dios quitó un espíritu inmundo, mete un espíritu nuevo y inmediatamente empieza a ver un ¿qué? Un cambio. ¿Un cambio de qué? De vida. Su vida, cuando tenía un espíritu inmundo, era terrible. Y ese espíritu inmundo reconoció a Jesús. ¿Sí o no? Sí. O sea, para que no nos creamos esta onda. Ese espíritu inmundo podría decirle a Jesús, ¿y qué quieres conmigo, hijo de Dios? ¿O qué te traes ahorita? No es tu tiempo. ¿Qué quieres con nosotros, hijo? Todos estos demonios saben quién es Jesús y lo pueden confesar. Pero hay una cosa que un demonio no puede hacer y es portarse bien. ¿No? O a lo mejor ahí encontrarán alguno que es bien portado, ¿no? Para engañar a las personas. Que se conoce como el espíritu del anticristo. Aquella persona o personalidad que trata de engañar a los demás, haciéndoles creer que vive una vida honesta cuando tiene una vida de diablo en la oscuridad. Es muy diferente, pero todos los espíritus confiesan que Jesucristo viene en carne. Pero viene Jesús, se le enfrenta y dice, este espíritu puede conocerme, pero no es el espíritu que da vida, que salva, ¿no? Lo saca, pone espíritu nuevo, el hombre dice, yo quiero servirte, y Jesús le dice, ve primero a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Tenía que contar el Gadareno? No, nada más le iba a decir, no, nada más hizo Jesús, pues que yo ya no fuera malo. No, porque había colocado, según Ezequiel 36, 26, ¿qué tanto había metido Dios en su corazón? Un montón de cosas, hermanos. Dice que quitó el corazón de piedra, metió un corazón nuevo, aparte metió leyes, a preceptos, le puso el Espíritu Santo, lo arrancó y lo empujó. Ya nos arrancó el coche. ¿Y qué? Traigo un montón de información diferente. Oyes, hermana, ¿qué crees? Jesucristo es verdad, Él es el milagroso, Él es el Mesías, nos va a salvar, el prometido. A mí me ayudó. Empieza a hablar un montón de cosas que él no entendía, que él no conocía, porque es introducido un espíritu, un corazón nuevo y una serie de cosas adentro de él que lo hacen ¿qué? Empezar a andar una vida diferente. ¿Sí? ¿Qué dice, hermana? Sí, no, sí, de verdad. O sea, no sé, esto es una cosa, hermanos, muy interesante. Se ve sencilla en la altura, porque casi todo el mundo es probador de espíritus hoy en día, ¿no? Y pretenden hacer creer que se pueden probar los espíritus con solamente declaraciones o habladas. Y no es cierto, hermanos. Lo que nosotros necesitamos observar es que en los espíritus no hablan, los espíritus actúan. Esto es o sea, ¿a poco el endemoniado iba diciendo, ¡ay, el diablo! ¡Ay, 666! ¡Ah! No iba diciendo tonteras de esas. No, ninguno de los endemoniados que se le atravesaba a Jesucristo iba, ¡ay! ¡Ay! No, ni pidiendo calaverita, no, ni dulce travesura, no, ninguno. Todos iban, ¿qué iban haciendo? ¿Cómo se daban las personas que tenían un espíritu inmundo, hermanos? ¿Qué hacía el espíritu? Atacaba a la persona, se revolcaba, intentaba matar al dueño, al portador de ese cuerpo, ¿sí o no? Había ese niño que lo aventaban al piso, lo rodaba, lo tiraba, el endemoniado gadareno que hacía cosas, ¿sí? Todos los demonios con los que se iba encontrando actuaban, hacían cosas. Y es más, dice la palabra de Dios, que casi siempre cuando los espíritus vienen a actuar, vienen a hacer cosas, no vienen nada más a tirar rostro, ¿verdad? Es decir, el modelo de Men's Health está endemoniado, ¿no? ¿Por qué? Porque velo cómo posa.
¿Eso qué? Ve cómo vive, ve que anda de fiesta en fiesta, ve que es un adúltero. Eso sí es interesante, pero verle que posa o que tiene un reloj de oro, eso no tiene nada que ver. ¿Cómo vive la persona? Y nosotros, hermanos, cuando encontramos Primera de Juan, empezamos a entender, hermanos, que los espíritus pueden probarse ¿cómo? Por la manera en que viven dentro de las personas y por la manera en la que la persona vive por fuera la vida en Cristo Jesús. ¿Cómo confesamos que Jesucristo ha venido en carne? Los cristianos. No, así no, ni así, ni de parados de cabeza, ni dando marometas, ni vomitando. Sí, es como que parte de, pero no es completamente la verdad. El hombre que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el hombre que vive como Jesucristo. Su confesión es física, su confesión es práctica, su confesión es de movimiento, no de palabra. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona no tiene a Cristo o el Espíritu de Dios? Simple, no vive como creyente, no vive como Dios pide, no vive como Dios manda. ¿Por qué no vive como Dios manda? ¿Por qué no vive como creyente? ¿Saben por qué? Porque no está insertado, lo que decía ahorita la hermana Miriam. ¿Qué es? No hay un disco nuevo, no hay un disco duro nuevo. Sigue en Office 97, ¿no? Sin quemar, ¿no? Los demás. Sigue con MS-2, el hombre, ¿no? Sigue con su disco de esos flexibles gigantescos, ¿no? Hermanos, ¿cómo sé que la persona no tiene a Cristo? Porque vive como hijo del diablo. Su vida confiesa. Hermanos, ustedes no son cristianos porque lo confiesan cada domingo en la iglesia, ni porque vienen a orar, ni porque cantan bonito o feo, no sé. Ustedes confiesan a Jesús por cómo vive. Y nosotros creemos y decimos, levantamos una iglesia y la iglesia dice que Jesucristo vino en carne. ¿Por qué? Porque la iglesia está levantada, está en pie y Jesucristo vive. Amén. Si se dan cuenta de este versiculito, hermano, nos lleva, bueno, a mí me llevó a estar investigando desde ando cargando eso porque ando leyendo y leyendo todo, hermanos, tratando de construir esta idea, hermanos, de cómo se prueban los espíritus, que yo no quedaba convencido, porque yo he escuchado a muchos predicadores, a muchos cristianos que dicen, yo he probado los espíritus, ¿no? Y les he dicho, a ver, ¿tú crees en Jesús? Y no, entonces este es el diablo. No es confesión, hermanos. No es confesión, aunque hay versículos que dicen que con el corazón se cree para salvación, más con la boca, ¿qué? Se confiesa, ¿no? Pero es un hecho movible, o sea, cuando la boca habla es que el cuerpo ya se está moviendo, es que la mente ya cambió, es que el corazón es nuevo, es que hay algo que está cambiando, hermana Tete. Y también hay un versículo que dice que por nuestros frutos somos conocidos, ya seamos cristianos o no cristianos, nuestro fruto, nuestra manera de vivir va a demostrar realmente lo que somos. Una cosa, hermanos, que debemos de entender bien. Amados, no creáis a todo espíritu. Ahora, vamos a trasladar la palabra espíritu a toda persona, ¿no? Amados, no creáis a toda persona, sino probad a toda la persona si es de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cómo? Viviendo. Y toda persona que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Una persona que vive mal, que vive contradiciendo las reglas de Dios, que vive contradiciendo las normas, los mandamientos, la justicia, la honorabilidad, no es una persona, hermanos, que confiesa a Jesucristo. Es una persona que está viviendo en sus delitos y pecados, es una falsa persona, es un falso profeta que quiere tratar de vendernos alguna nueva cosa, ¿no? Y decía Efesios, ¿no? Es
ese espíritu, ¿sí?, de desobediencia que ahora está y siempre ha estado en los hijos de ira, ese espíritu que hace que los hombres se ocupen de ¿qué? De la carne. Ahorita, por ejemplo, su carne, ¿qué necesita? Su carne necesita ¿qué? Dice el hermano Diego, alimento, descanso, agua, una lana. ¿Qué tal les caería ahorita, hermanos? ¿No? Su carne. ¿Y qué tal si yo, hermanos, les predico acerca de todo lo que ustedes necesitan? ¿Cómo se irían? Contentos, ¿no? Recargados porque alimenté su carne, la necesidad de su carne, y les prometí, o le prometí a su carne darles algo. Y ustedes irán contentos. Y el espíritu del anticristo siempre está pensando ¿en qué? En la carne, hermanos. Saciar y solventar las necesidades de la carne. Siempre. Y la predicación del anticristo, o bueno, de las personas que no conocen a Dios, de los falsos profetas, siempre estará basada ¿en qué? En la satisfacción de los deseos de la carne. Bueno, allá en el parque pasó una cosa, hermanos, no sé si sea lo que está pegado allá afuera, pero nunca confesaron quién era Jesucristo, nunca dijeron quién era Dios. Y yo le decía a mi esposa, esas iglesias nunca, nunca, le van a decir a la gente que vengan a Cristo. Les van a enseñar lo necesario para que su carne se satisfaga y vengan hacia Cristo. Bueno, no vengan hacia Cristo, vengan a su congregación, y ya que están en la congregación, ¿no?, nos desechamos encima. En todo lo que hicieron, hermanos, nunca hablaron de Jesucristo. Estábamos caminando, por desgracia, por allá, ¿no? Nos tocó verlo, y lo malo, hermanos, de oír algo así es que te molesta, te duele, te enoja. Te dan ganas de agarrar el micrófono, ¿no? Y decir, ¿saben qué? Esto no es así, no son valores los que se están perdiendo. Es que no tienen a Cristo. Y sin Cristo ningún valor va a funcionar. Si no tienes a Cristo, aunque tú le enseñes a tu hijo a ser honesto, ¿sabes qué va a pasar? Nada. Tu hijo va a ser, tarde o temprano, una persona que va a robar porque no tiene a Cristo. Y su carne lo va a llevar a la necesidad, y la necesidad lo va a llevar a hacer otras cosas. No puedes enseñarle valores a una persona que simplemente no tiene deseos de ser buena persona. Y ellos deciden los valores y esto. Bueno, ¿por qué no dicen que son cristianos? ¿Por qué no hablan de Jesucristo? ¿Por qué no le dicen a todas las personas que están ahí enfrente que están a punto de irse al infierno y que si Cristo no los salva, ellos no podrán experimentar ningún valor? ¿No? ¿De qué sirve? Y ahora aplicaríamos el dicho ¿tienes el valor o te vale? Habla de Cristo, sé honesto. Sé que te van a hacer fuchi medio mundo, pero prefiero que 50 me hagan fuchi. ¿Qué tal si uno se salva? Pero aquí no. ¿Para qué enseñarles a Cristo? El espíritu del anticristo dice, no les digas nada. Nada más que sacien su carne, que sacien su hambre, su necesidad. El que quiera llorar, pase a llorar. El que quiera reír, pase a reír. El que quiera hacer otra, hágalo, son libres. Pero nunca nos preocupamos verdaderamente por vivir la vida que Jesucristo quiso que viviéramos. No puedes vivir la vida en Cristo si Cristo no ha cambiado tu corazón, si Cristo no ha quitado el corazón de piedra, si no ha puesto un nuevo espíritu en ti, porque el nuevo espíritu que está en ti es el único que puede trabajar en coordinación con el Espíritu Santo. ¿Cómo le van a hacer? O sea, vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo. Está aquí el hermano Diego saltando, ¿no? El hermano Diego no tiene a Cristo, pero ellos hablan del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está aquí, ¿no? Tratando de hacer sintonía con el hermano Diego. ¿Pero qué creen? El hermano Diego no tiene ninguna antenita para conectarse.
no tiene ningún equipo, el hermano está obsoleto, ¿no? En ese sistema, no puede tener no tiene conexión, no tiene wifi, no puede conectarse con el Espíritu Santo, ¿sí? Todo lo que ustedes quieren no tiene Bluetooth, Wi-Fi, no tiene nada. Y entonces, ¿sabes cuándo vas a tener una relación con el Espíritu Santo? Nunca, aunque tú te vistas como te vistas, te pongas algo en la cabecita, te pongas batas, te pongas barba, sombrero, barba de candado si quieres, hermano. No vas a poder tener una relación con el Señor nunca, porque la única manera en que el Espíritu Santo trabaja con el hombre o el Hijo de Dios es con el Espíritu que Dios pone en nosotros. Si no, no vas a poder vivir nunca más. O no vas a poder vivir. No tienes conexión, no hay nada. Y aunque tú le grites y le grites y le grites y chilles y chilles y chilles, no vas a tener ninguna relación con Él. Y Él no te va a fumar porque está airado contigo y en una de esas le alcanzas y te corta la cabeza ahí mismo por andar de escandaloso. Porque no tiene nada contigo, no tiene ninguna relación, no tiene nada, hermanos, contigo, absolutamente nada. ¿Sí? Y eso es lo que aquí Juan está tratando de explicar a los hermanos. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y fíjense lo que decía, ellos son del mundo, versículo 5 que dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y quién los oye? Y el mundo los oye. Pues claro, si yo salgo, vamos a hacer una caravana, salimos a la calle y les decimos, Cristo les ama, ustedes van camino al infierno. O sea, que ahorita decidiéramos ir a hacer un culto enfrente de acá de la morada de Satanás, ¿no? Y nos pusiéramos y cada persona que fuera saliendo le dijéramos abiertamente, ustedes se van a ir al infierno. ¿Creen que nos van a oír? No. Nos van a decir, no, los que se van a ir al infierno son ustedes. Pero cuando les hablas de Cristo, ¿qué pasa? Como no tienen esa conexión, no te van a hacer caso. Pero si sale otra persona y les habla del mundo, ellos encantados de la vida por oír al mundo. ¿Qué ofrece el mundo? Poder, riqueza, sociedad. Hoy está de moda ser de la sociedad cristiana, ¿no? Hoy hay muchísima gente que es muy rica, pero es cristiana, ¿no? Y todos de moda, ¿no? Tú vas a la, ¿cómo le llaman? A la congre. ¿Tú vas a la congre? Buena onda, ¿no? Imagínense. Y todos ellos están en la congre porque pues es como el nuevo centro social donde los ricos se reúnen, donde la gente bonita también se reúne, ¿no? Cuatro parejas, amigos míos, cuatro parejas, amigos míos se salieron apenas hasta la semana pasada porque su cooperación no bajaba de 700, 800 pesos ahí la cooperación para ya sea el diezmo o la ofrenda que vayan a dar, no bajaba de eso y pues no le alcanzaba, como no tenían un trabajo estable y pues el pastor dijo que si no podían afuera, ellos estaban cantando, usted me que lo divide, porque tiene más dinero, los que tienen poco y los Sí, claro. estaban a salud y pues no les daba. Estas, bueno, ¿para qué hablar? Sabemos cómo se trabajan en esos lugares. Así es, hermanos. Por eso hay de bodega, chedramis, ojeras y todo. O sea, hay para los que tienen, los que no tienen, los que menos tienen, ¿no? Y ustedes van a ver que muchas personas, pues, por un nivel económico, ¿no? Yo decía, yo me veo gordito, hermanos. ¿Me ven gordito? De repente me ven así como que muy gordo. No me siento así, hermanos. Pero de repente veía ahí al líder de ellos y digo, este tipo come bien. Digo, no, hombre, come mejor que yo, ¿no? Y los está dirigiendo y tiene que animarlos a dirigirlos porque si no, ¿qué? No come. No, hablo de pastorado, o sea, del hermano chambea y es su complexión normal. No voy a poner en el pastorado para que dé el bajón. No, pero hablo, hermanos, de personas que se veían literalmente, que son personas de complexión delgada. O sea, porque, hermanos, una cosa es que el hermano Diego, que es una persona robusta, pareja, a una persona que tiene más flaquita mi cinturita que yo, pero está de este pelo, ¿no? O sea,
algo pasó ahí, o sea, no es normal, ¿no? Por favor, o sea. Y entonces yo decía, yo me le quedaba bien, mi esposa a lo mejor no vio al hombre. Entonces yo me quedaba viendo y el hombre, dije, digo, este tipo está preocupado por ganar almas, ¿verdad? Pero no para Dios, hermanos, porque nunca oímos una confesión para Jesucristo. Y ese es un problema, hermanos, fuerte. Y nosotros debemos de entender que, hermanos, el espíritu del anticristo o aquella persona que no tiene a Cristo anda suelto y anda, hermanos, engañando al medio mundo. Dice que el león rugiente, ¿cómo anda? Buscando a quien devorar. O sea, usted nada más se atonta, ya bailó. Sí, en esas de que sale ahí de repente ya la jalaron, ¿no? Ayer veíamos, hermanos, a unos amigos en el equipo de básquetbol donde juego, hermanos. Ya les habíamos hablado antes de Dios y yo les había dicho algunas cosas de sus niños, de que tenían, si no se cuidaban iban a llegar a ciertos problemas, en ocasiones hasta el suicidio por la incomprensión en la adolescencia y X. Y yo estaba jugando, yo estaba en lo mío, ya saben, de superestrella ahí en el equipo y todo eso, retacando las pelotas. Ok, entonces yo estaba en mi juego y Tete estaba hablando con la esposa y le contaron, hermanos, que sí, el niño había tenido el intento de suicidio y que ahorita estaban angustiados y que ya estaban asistiendo a una tienda de conveniencia, hermanos, ahí de quién da más, el que da más, el que pague más, pues se lleva los mejores productos, ¿verdad? Tiendas de subastas, ¿verdad? Y tristemente, hermanos, pues están yendo a buscar a Dios, pero no lo van a encontrar ahí, hermanos. No lo van a encontrar. Y su angustia no se va a terminar, porque en ese lugar no le van a hablar de cómo ayudar a sus hijos, le van a hablar de cómo dar, de cómo prosperar, de cómo ser mejor. Y el niño va a seguir en la misma, hermanos, en la misma situación, porque no tiene a Cristo, porque no hay una relación estable y todos los demás hablan de lo mismo, de la belleza interior, de la belleza exterior, se fijan en cómo te vistes. No sé si han ido a estas iglesias donde te vistes de una forma, de otra, y hasta en los mismos jóvenes la moda impera, los chicos, las chicas, toda esta cosa, hermanos. ¿Cómo puede salir un joven adelante si vive presionado por la misma moda dentro de la misma iglesia? Imagínense, hermanos, que tuviéramos a un grupo de jóvenes de puro niño fresa, o sea, hello, ¿no? Y llegara una niña acá de la montaña, acá con sus chanclas de plástico, ¿no? 2, 3 cosidas y a lo mejor de llanta, ¿no? Y viene a congregarse en el nombre de Jesús porque ha sido salvo. ¿Qué creen que le harían esto? No lo quiere, hermano, no lo quiere. ¿No? Dijeran, te toca la de la llanta, ¿no? No es de mi rodada. Inmediatamente, hermanos, ¿qué harían? Inmediatamente la rechazarían, porque la misma iglesia promueve los estatus sociales. La misma iglesia, el mismo pastor promueve, ¿sí?, los estatus sociales. Decía ayer mi hijo, hermanos, y a veces sí me hizo sentir así como que medio mal. Papi, me sentí como rico. No, hombre, qué bárbaro, por unas sabritas y un viaje en lancha de 5 baros. No, hombre, millonario. O sea, ¿se dan cuenta, hermanos, de que entonces de cuántos son los límites que a veces tenemos con él? O sea, no es cuento, hermanos, él a veces nos está pidiendo, ni para sabritas le decimos, no tenemos, hijo, aguántame. Y cuando se las compro así sin querer, dice, ¿se quieren robar? ¿Qué pasó? ¿Qué banco Sí, hasta el cine, le digo, la verdad que tenía 2 por 1 todavía, ¿no? Gracias a Dios se proveyó para eso y mi hijo se queda sorprendido, ¿no? Si se da cuenta, hermanos, de que a lo mejor hubo una cosa diferente, digo, pero nosotros mismos promovemos las separaciones sociales dentro de la iglesia, hermanos. Nosotros mismos, a veces, de no reunirnos con tal o con aquella gente, o con esto, o con aquella, o que el pastor es más y los otros son menos, la relación se pierde, hermanos, y el Espíritu de Dios no está en nosotros.
Y si el Espíritu de Dios no está en nosotros, ¿saben qué hay en la iglesia? No hay nada. No hay nada. Y tarde o temprano yo voy a tener que empezarme a dedicar a hacer lobotomías para poder subsistir. Porque tengo que engañarlos para poder quitar sus pesos de sus bolsas, hermanos. Tengo que mentirles, tengo que buscar maneras de engañarles para poder yo, hermanos, tener un sustento. La Biblia, hermanos, la Biblia es un libro precioso. Es como, yo lo veía y estaba meditando, digo, la Biblia es como un ¿cómo se le llama donde hay tesoros? Un cofre de tesoro, hermanos. Cuando lo abren, no, hay gente que se da cuenta de que puede vivir sin trabajar, hermanos. Dice, esto es un tesoro para mí, ¿no? Dice, con esto tengo a todas las personas a mis pies. Hay otros que encuentran a Jesucristo, hermanos, y venden todo lo que tienen con tal de seguir a Jesucristo. Pero hay otros que ven la manera de enriquecerse. Y hubo uno de esos tipos que fue con los apóstoles, ¿no? Y les dijo, véndeme tu secretito. ¿Cómo le haces para sanar y convertirte? ¿Cómo le haces? Véndeme tu secreto. Porque yo quiero ser igual de rico que ustedes. Y, o sea, ¿te imaginas tu poder y mi inteligencia? ¿No? Haríamos cosas tremendas. ¿Eh? Imagínate, todo esto es tuyo. Está a tus pies. Tienen sueño. Y lo estuve practicando toda la noche. Dejen las llaves de su coche. Pasa las ofrendas, Alejandro, tú estás despierto. Ahora, ¿sí se dan cuenta? Tienen que hacer una suerte de cosas. ¿Para qué? Para tratar de que la gente caiga en un periodo, en un trance, y yo poder hacer mi trance, ¿no? Sí, o sea, yo los hago caer en trance, hago mi trance, y todos salimos tranceados, ¿no? En tu trance y en mi trance, pues ya todos nos fuimos iguales, ¿no? Exactamente, o sea, aquí nadie se fue sin trance, ¿no? Y eso es lo que pasa. ¿Cómo se prueban los espíritus? Hermanos, tengan mucho cuidado, porque un espíritu es práctico. El Espíritu de Dios vive. ¿Qué vive? Lo que Dios dijo. ¿Por qué? Porque Dios lo pone, porque Ezequiel lo dijo. Y quitaré ese corazón de piedra, pondré uno nuevo, pondré mis leyes, mandamientos, le voy a poner un espíritu nuevo y le voy a meter el Espíritu Santo y vámonos viendo para el cielo. A la gloria con el Padre. Y todos darán testimonio de mí y hablarán de mí y predicarán de mí. Porque las personas que hablan del mundo, los del mundo las oyen. Por eso a nosotros no nos conocieron, porque nunca han querido conocer a Dios. Nosotros somos de Dios. ¿Qué dice el versículo 6? El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así probamos a las personas. Así probamos a los espíritus. Con la práctica, con la vida piadosa, con haber sido cristianos, hermanos, con querer ser diferentes. No vengas a decir que eres diferente, vive diferente. No digas que eres cristiano, vive como cristiano. Y al rato te van a decir, oye, ¿tú eres cristiano? Es que te ves diferente. ¿Sí? Ese portafolio y la corbatita te hacen ver diferente. No, es que he visto que tú no eres tranza como los demás que han trabajado aquí. He visto que tú eres diferente. El testimonio, hermanos, del Espíritu Santo, hermanos, es más poderoso que cualquier cosa. Ustedes no tienen ni idea de cómo obra Dios tan bellamente en todo, hermanos. Que ustedes sin quererlo y a veces con quererlo no se dan cuenta del gran testimonio que da a favor de Cristo Jesús.
Ustedes no lo hicieran de ninguna manera, no quisieran hacerlo. Pero el Espíritu Santo no necesita de que ustedes le den permiso. Él lo va a hacer y la gente se va a dar cuenta de que usted es diferente. De que usted es una persona súper diferente. De que es tan grande, tan buena onda que va a dejar sus llaves de su casa ahí hoy. Sus aretes, sus anillos, sus joyas. De que es tan buena onda que... No, hermanos, de verdad. Ustedes son personas que sin saberlo, sin quererlo, el Espíritu Santo hace muchas grandes obras. Y ustedes ni se dieron cuenta cuánto dieron testimonio. Ustedes ni se dieron cuenta a quién le hablaron de Cristo y resultó que es que la hermana me habló otra vez y la hermana Lupe ni le dije nada. Nada más le dije, sí, nos vemos, bonita, bye, Dios te bendiga. Yo no me acuerdo haberle dicho nada. Pero tú no, pero el Espíritu Santo de Dios hizo una cosa tremenda con un saludo. Habló y quebrantó todo su corazón porque nadie le había saludado nunca. Porque nadie le había dicho Dios te bendiga. Porque nadie le había tratado como tú cuando fue a la tienda. Porque nadie se había tocado el corazón como tú. Porque nadie teniendo necesidad va y regala al necesitado. ¿No? Es como decir, yo tengo una torta de jamón, Diego no tiene ninguna, yo le doy una mordida y digo, ten, cómete tú el resto. ¿Cómo se la doy? Completa, ¿no? Un pedacito para ti, un pedacito para mí. Pero cuando la persona dice, oye, si este hombre es cristiano, ¿por qué? Porque está más necesitado que yo y todavía viene y me da. Viene y me comparte. ¿Por qué? Porque así es Dios, hermanos. Hoy ustedes van a ver una prueba de la fidelidad de Dios en nuestras casas. Y vamos a poner una mesa aquí terminando el culto y vamos a poner una serie de platillos típicos de la región. ¿No? Algunos exóticos, pero vamos a ponerlos y hermanos van a darse cuenta de cuán grandes cosas ha hecho Dios, porque el que no tiene, trajo un plato para compartir. Y que dices, no, pues son frijolitos, sí, pero sean frijoles, habichuelas o tachuelas, al mojo de ajo, como las vas a poner ahí y de lo que tú tienes, estás compartiendo, hermanos, porque Dios va más allá de lo que nosotros esperamos. Ustedes no se dan cuenta de todo lo que el Espíritu Santo hace, hermanos, cuando ustedes hacen un solo movimiento. No saben que cuando uno está predicando, Dios está tocando un corazón, un alma, un abrazo. No saben que cuando saludan están dando algo más precioso. Pero como todo a veces se nos va en lo material, en la necesidad, en el mundo, como estas personas, nunca van a sentir el amor de Dios. Nunca sienten un abrazo de Dios. Ellos quieren caerse, tumbarse, ¿eh? No saben nada de Dios, hermanos. No saben qué es lo hermoso, hermanos, de estar viendo las maravillas de Dios. Que en esta mesa, hermanos, hoy usted solamente hubiera tenido frijolitos, pero hoy a lo mejor va a tener más que frijoles, ¿no? Va a tener frijoles bayos y frijoles negros. Hay hermanos, no sé, frijoles bayos refritos, blancos, güeros y unos chilaquiles. Todo de la región, hermanos. Pero va a tener más, hermanos. Y usted no se dio cuenta cómo fue, pero en este día, en esa mesa, va a haber más comida de la que usted se imaginó que iba a haber hoy en su casa. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que su poquito que trajo, va a compartirle a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, porque el Espíritu Santo de Dios, porque Dios mismo, porque Jesús mismo, multiplica todo eso y bendice a cada persona que va a comer del pan que usted va a compartir con nosotros hoy. Así de sencillo. Porque, hermanos, la única manera de probar a los espíritus es viendo cómo viven, viendo qué hacen, viendo que el que traiga todas las cosas, hermanos, a esta iglesia sea el Espíritu de Dios. Nada más. Cada peso que ustedes colocan, cada peso que ustedes pagan por el talento, cada cosa, hermanos, que se hace,
el Espíritu Santo de Dios la multiplica en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Cada sonrisa, cada saludo, cada alegría, hermanos, cada compartir del pan, ustedes no tienen idea del gozo que uno siente de ver tanta comida y decir, oye, gracias Señor, gracias. Porque ya hasta a lo mejor ponen tanta comida que hasta tú mismo haces un ladito de tus frijoles y dices, agarro de esta. No, de verdad, no les ha pasado. Dices, qué tan bueno es Dios que hasta me da chance de escoger qué comer. Porque así es Dios, hermanos. Las personas que son del mundo no escuchan a Dios, no tienen ganas de escucharle. Quieren escuchar hablar de dinero, quieren escuchar hablar de política, quieren escuchar hablar de celulares, ¿no? ¿Cuál trae más nuevo, cuál trae más viejo? Yo últimamente, hermanos, créanme que ya hace algunos años ya me daba pena sacar mi celular, ¿no? Porque ya los muchachos pensaban que traía una bomba conmigo. No, decían, bueno, y esa caja que trae el hermano, que esa caja de zapatos que saca, ya casi traía mi propia, ¿cómo se llama? Mi casetita telefónica, ¿no? Y es mi celular, ¿no? Me metía, y no, sí, sacaba la antenita de mis zapatos, no, sí, de esos celulares que todavía tenían. Sí, ya hasta que decidí comprar un celular un poquito más novedoso. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que en menos de ese año sacaron como 50,000 más nuevos que el mío y otra vez volví a quedar igual, hermano. Dije, vaya, ¿y cómo le hago si todo el mundo trae? Y yo que no tengo a quién hablarle, nada más tengo el celular porque me hablan 3, 4 personas, ¿no? Pero, hermanos, Dios ha sido bueno, hermanos. Y las necesidades de este mundo no nos agobian. Dios siempre proveerá lo necesario para nosotros, hermanos. No necesitamos tener lo mejor, solamente necesitamos tener al mejor, a Jesucristo. Lo demás como salga, hermanos. Gracias a Dios no tengo una pantalla de plasma todavía. Ya mi tele ya parece de plasma, ¿no? Ya es de esos que está deshaciendo, ¿no? Más bien de ectoplasma, ¿no? Ya como un fantasma que todavía vive. Pero gracias a Dios, hermanos, vivimos contentos, felices. Dios está proveyendo. Dios ayer nos hizo ricos, a mi hijo se dio la vida de rico mi hijo ayer, gracias a Dios, en la provisión divina. Y gracias a Dios, hermanos, Dios ha sido fiel. ¿Cómo se prueba el Espíritu? Viviendo. Vivan como cristianos, hermanos. Disfruten su vida cristiana, con riqueza, con pobreza, con todo lo que tengan. Disfruten su vida cristiana, sean cristianos. Y se darán cuenta que tarde o temprano el Espíritu Santo dará mayor testimonio del que ustedes no se imaginan. Hablen del mundo. No, hablen de Dios. Los del mundo, hermanos, se van a quedar fascinados con el mundo. Y nos van a preguntar qué marca es tu coche, qué tenis te compras, qué celular traes, qué compu tienes. Pueden ver muchas cosas, hermanos. Pero nosotros, hermanos, hoy estamos aquí gozándonos de la provisión de Dios. De las sillas, de las bancas, del gozo, del canto, de la alabanza, de la alegría. De saber que hoy están ustedes aquí dispuestos a seguir a Cristo. De que hay personas, hermanos, que quieren oír de Dios. Gracias a Dios, hermanos, por lo que Dios es. Termino con esto. Hace unos años, una hermana nos decía, asistía a una falsa iglesia y decía que ella declaraba que si los de los totis tenían camiones grandísimos y eran totis cochinadas que mataban a la gente, ¿no? Porque ella, siendo una hija del gran rey, no tenía un camión más grande que el de totis, ¿no? Ella era hija del Señor de señores y rey de reyes. Y apenas vimos un comercial y vimos que los dueños de totis eran más o menos la costeña, ¿no? Y dijimos, pues ¿cuándo le iba a ganar la costeña? Con razón, no tuvo la hermana su camión. ¿Cuándo le iba a ganar? Pero hermanos, su idea era equivocada.
Pensar que por tener a Dios de tu lado te da chance a ti de ser más que los demás, es como decir, mi amigo es el cajero de aquel banco, yo no me formo, voy directo con él, porque es mi cuate, ¿no? O sea, ¿por qué es tu cuate? Porque va a la iglesia, te puedes saltar a todos los demás y llegar como si nada. Que Dios, hermanos, nos dé entendimiento para ver y saber cómo debemos vivir. Gracias a Dios porque provee gente en distintos puntos estratégicos de nuestra vida que tarde o temprano nos van a ayudar, hermanos, a vivir mejor. Y que nos ayuden una vez no significa que lo haga siempre, ni que estén obligados a ayudarnos. Pero recuerden algo, el Hijo de Dios confía en Dios y Dios sabrá siempre cómo ampararnos, dice Martín Lutero. El Señor siempre sabrá cómo sacarnos adelante, siempre. Entonces, hermanos, la vida cristiana no solamente se confiesa, la vida cristiana se vive. El Espíritu de Dios da testimonio al mundo. Y algo importantísimo que aquí dicen estos versículos, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que, hermanos, no se dejen sorprender ni engañar, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y mayor testimonio daremos. No tendremos mayores riquezas, no tendremos a lo mejor mayores ganancias, pero sí, el que está en nosotros es mayor y tendremos un testimonio mayor que cualquier testimonio de cualquier otra persona. Podemos impactar más a una persona en su vida y en su alma que cualquier otra persona la puede impactar en nosotros. ¿Alguna pregunta, hermanos, de estos 6 versículos? ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿De qué? Ah, el Gadareno. Ahí dice en Marcos que en una legión, porque el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dice el legión, son muchos, son miles, ¿verdad? Entonces es lo que yo, y eso es lo que yo también le dije. Sí. No tenía uno, tenía miles, ¿no? Porque una legión son más de 4 o 5 mil. Son más de 5,000 demonios, pero un espíritu los controla. O sea, hay una diferencia. Hay demonios y hay espíritus que controlan esa situación. Espíritus inmundos, malignos, demonios, pero siempre va a haber uno que dirija la orquesta. Entonces es el que pudo hablar, pero no era solamente sacar a uno, ¿no? Era que todos tendrían que salir. Pero lo que sí nos damos cuenta es que él actuaba como una sola persona, ¿no? Y su vida del endemoniado gadareno daba testimonio como uno solo. Y cuando es liberado, el testimonio que da sigue siendo como uno solo, ¿no? Y de fortaleza. Entonces, la mayoría de las veces no había un solo demonio, había a lo mejor más, 2, 1. Pero su espíritu, o sea, entendemos espíritu como el controlador y el dirigente de la situación, era el que estaba realmente atormentando a esta persona, ¿no? Porque había otro que el niño, ¿no? Por ejemplo, que tenía broncas, el hombre que había otros tantos de diferentes enfermedades, diferentes demonios. Hay uno en Reyes que le dice el profeta, ¿no? Que yo vi a Jehová, y a Jehová en una reunión con todos sus espíritus o todos los ángeles, y él dijo, ¿quién irá delante de mí? Y será espíritu
¿Y cómo hará tropezar a este tal rey? Y se levanta un espíritu y dice, yo iré. Y dice Jehová, ¿y cómo irás? Dice, yo seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Dice, ve y hazlo. Y dice, bueno, ¿qué será? Este ser, este demonio, se pone y se alista para ir y ser espíritu de mentira. ¿Qué quiere decir? Que ahora él controlaría todo lo que dijeran, y todo lo que dijeran sería una mentira, un engaño. O él añadiría cosas, ¿para qué? Para que se equivocaran los profetas. Y decimos, bueno, entendemos por espíritu aquel ser o aquella situación, aquel poder que controla y es dirigible por el espíritu de Dios o por lo malo, ¿no? Es como el volante de lo malo o como el volante de lo bueno, dirigido por el Espíritu Santo. Hermano Samuel. Y en cuanto al Espíritu de Dios, cuando la venida de Cristo dijo, yo dejaré mi Espíritu Santo, me haré consolador, y en el Antiguo Testamento, ¿cómo era? Él igual. En el Antiguo Testamento, sí, el que no era salvo. Sí, no, en el Antiguo Testamento casi todos iban para abajo, casi todos, menos los que Dios escogía para salvación. ¿Y cómo te das cuenta que los escogía? Porque sus vidas eran diferentes. La vida de David, a pesar de sus errores, fue diferente a la de Salomón, a la vida de sus hijos, a la vida de cualquier rey. Josué, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos en ese momento eran elegidos y salvados por la gracia de Dios. Si tenían el Espíritu Santo, ¿para qué dijo y les dejaré al Consolador? Porque nada más los dirigía mientras vivían, a los del Antiguo Testamento. Una vez que cumplían su trabajo, se quitaba y ellos morían normal. Porque antes el Espíritu Santo no estaba permanente, como ahora con nosotros. Yo creo que esa es la duda de ellos. Sí, no había una permanencia. Vamos, por ejemplo, ¿sí? Vamos, ¿qué será el ejemplo en la permanencia del Espíritu Santo? Vamos a hablar de David. David, Salmo 51. Dice, crea en mí, oh Dios, 51:10, crea en mí, oh Dios, un espíritu nuevo, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que algo podía pasar, que se podía alejar algo de su vida, y que era el que lo había bendecido, el que lo había controlado, el que le había dado todo, y que la había regado, y que él tenía miedo y sabía que los que la regaban eran desechados. Saúl hizo y fue desechado. Fue elegido del pueblo, mas no elegido de Dios, ¿no? Por tanto, Dios no tenía ninguna responsabilidad con él. Pero David sabía que si hacía algo malo, sentía. Pero eso no iba a pasar porque era elegido por Dios. El Espíritu Santo ha existido siempre, ahora como No, el Espíritu Santo siempre ha hecho la misma obra. Dirigir la vida de los demás. O sea, es el poder. No veamos como el poder, como los testigos de Jehová, no. Es lo que Dios envía para poder realizar su plan, su trabajo, su objetivo, y llevar a los hombres a la gloria. Es el encargado, es su trabajo, ¿no? Pero ahora está permanente, aunque Empoderar. dice la Biblia que aunque yo la riegue, peque, él, o sea, no se va de mí, se entristece, como dice la palabra, pero ahí está morando. Por eso también habla que tengo un abogado, yo voy, le pido perdón y el Señor me perdona, pero el Espíritu Santo no se va de mí como en el Antiguo Testamento. Por eso dice ahora que os mandaré, dejaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual os guiará y enseñará todas estas cosas. O sea, siempre estuvo, pero no como ahora nosotros lo estamos experimentando. Lo mismo dice Ezequiel. Entonces, O sea, Ezequiel 36:26 dice. Ayer Diego y yo nos despongamos hablando sobre si Dios daba un nuevo corazón, sobre
Santo Ajá. y sobre cómo habla Dios y no quedamos en nada. Pasa es que yo le decía eso, el Espíritu Santo siempre ha existido y que vino sobre los hombres de salvación en el Antiguo Testamento y que por eso tenían un buen corazón, pero que hubo hombres en el Antiguo Testamento que tuvieron un buen corazón, pero que no tuvieron una relación con Dios. O sea, el corazón no es el que salva es Dios y pone su espíritu en los que ha elegido desde antes de la Pero fundación del Dios mundo cambia el corazón para también salvación. y lo Sí. hace corazón de carne. No, no Dios- el corazón de piedra. Dios quita el corazón de piedra porque es un corazón insensible. Es un corazón muerto en sus delitos y pecados. Es un corazón con el que Él no puede tener una relación. Pero el corazón también es parte de la salvación. Lo quita, o sea, quita todo eso que impide una relación con Él, pone todo un corazón nuevo, un espíritu nuevo y un Espíritu Santo. Y también Joel habla de Nazareno. ¿Por qué todo esto? Porque si no estuviera ese espíritu, tú serías incontrolable. Porque el Espíritu Santo es Dios, es todo presente, es omnisciente, omnipresente. Y a través de ese espíritu nuevo que Dios mandó en ti, es como tú tienes una relación y es como Él se manifiesta a ti. Por eso permanece en ti siempre. Por el espíritu nuevo que puso en ti y el Espíritu Santo que lo controla y que es su permanencia en ti. Es el sello del Espíritu, las arras de Dios, o sea, el que mora dentro de ti. Pero ninguno otro en el Antiguo Testamento tenía, si no era elegido por Dios, tenía la posibilidad de tener una relación con Dios. Yo creo que el punto es el mismo, o sea, si yo digo que tengo al Espíritu Santo en mi vida, pero mis obras son equivocadas, son contrarias, no tengo unos sentimientos apropiados que, por ejemplo, así un ejemplo bien simple, que yo vea un necesitado y que yo tenga en abundancia y no le dé, no es un sentimiento correcto. Yo creo que a eso también se refiere la hermana. Si Dios está morando en mí con todo y su espíritu, mi vida va a dar testimonio, va a cambiar, voy a ser sensible a las necesidades, voy a amar, a pesar de que a mí me odien, yo voy a poder amar. A eso se refiere. También tenemos, acuérdate de Eliseo, que cuando se va Elías, ¿qué le pide? Una porción de su La espíritu. doble porción de su espíritu. ¿Le estaba pidiendo la doble porción del Espíritu Santo? De ese controlador, de ese volante, de ese donde el Espíritu Santo se derrama, donde obra Dios en favor nuestro. No del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no tenía porciones, no, era uno solo. Pero sí había una diferencia en el Espíritu, en que una persona estaba controlada por Dios. Dice, yo quiero no solamente ser controlada por Dios como tú, quiero ser doblemente controlada por Dios. Quiero someterme completamente a Dios. Sí, o sea, en serio, o sea, no era solamente el hecho de que yo quiero ser como tú, Elías, no, quiero ser 2 veces como tú, Elías. Quiero ser, o sea, me has llamado y me ha impactado tanto la vida con Dios que quiero ser más sometido a Dios. Y Elías es bendecido también de la manera en la que Eliseo es bendecido, en la que la vida de Elías es bendecida. Entonces imagínate, o sea, el decir el doble de espíritu simbolizaba más bien yo quiero someterme aún más a Dios de lo que tú estás sometido. Y pues a lo mejor no se vio tanto, ¿no? Se ve tanto en los hechos y portentos, pero no en la relación, porque al final Eliseo queda aquí y Elías va. O sea, la mejor relación siempre la tuvo Elías, ¿no? De alguna manera, pero Eliseo sí en poder, sí tuvo una situación más fuerte, pero porque le habían dado más poder, no, porque había decidido que someterse más a Dios. Sométete más a Dios y Él te bendecirá. O sea, el que se humillare será exaltado, enaltecido. Así es así. Entonces, el controlador, el que
hace que tú tengas esta relación con Dios, debe de estar presente. El Espíritu Santo está presente, sí. El Espíritu de vida es el que ahora tienes, ¿no? El que te permite tener esta relación con Dios, el que te permite orar, ¿sí? Pero sí hace Dios un cambio. Si no, no tuvieras, no tienes wifi, hermano. Hermano, yo tengo un mal corazón, la verdad, yo tengo un mal corazón, o sea, ¿cómo va a ser que pueda No, entendemos no, la palabra en si esa tú, parte? exactamente, si tú como hombre tienes un corazón perverso, equivocado, tú no puedes tener una relación con Dios. Porque lo primero que cambiaría sería tu corazón. Y la única manera de que tú tengas una relación con Dios es que todo se cambie. Por eso lo empiezas a amar, por eso lo empiezas a entender, por eso empiezas a orar, por eso empiezas a cantar, por eso empiezas a desear las cosas buenas, por eso lo que viene lo recibes con fe, lo recibes con beneplácito, por eso te anima a estar como estás, por eso sigues adelante, porque la gracia de Dios te sigue mostrando más. Pero cuando no tienes un corazón nuevo, para ti todo es desgracia, te vas a quitar la vida, te vas a matar porque no tienes, por esto, por aquello. Vas a hacer un sinfín de cosas, porque estás sin esperanza en el mundo. No, y por ejemplo, si nos damos cuenta, aún Sí, teniendo el Espíritu Santo, el Espíritu en el momento nos damos cuenta que tenemos malas actitudes o qué bueno, porque entonces el Espíritu Santo nos está redarguyendo de todo pecado, de nuestras obras incorrectas. ¿Y qué hace? Eso nos motiva, no motivar, no, sino que eso nos anima a cambiar. Te dan espíritu nuevo, no te dan carne nueva. O sea, Y él que nos quede redarguye bien de esto. todo pecado, dice que Esto debe de qué quedar. bueno que nos damos cuenta, ¿no? Claro, Que la tengo un espíritu hermana incorrecto. toca un punto vital. Dios cambia tu corazón, pone nuestros mandamientos, pone un espíritu nuevo, pone el Espíritu Santo, pero sigues tu carne allí. Claro, eso ahí sigue, no se Y va. esta carne, si yo le digo no tomes coca, ¿dónde crees que va a ir mi mano? A tomar una coca. ¿Y qué va a decir? Te lo dije, no es cristiano. No, porque mi cuerpo no es creyente. Por eso combato con él todos los días. Porque si mi espíritu fuera creyente, hermanos, ya estaría todos los días allá afuera diciendo, arrepiéntanse, gritando, cambiando muchas cosas. Pero mi cuerpo se rebela contra mi espíritu. Y tengo una lucha, dice Pablo, todos los días. Porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Ese es el punto, ese es Sí, el me punto. encanta. Para No, de verdad, eso era lo que Pablo decía. O sea, hermanos, ustedes reciben todo un paquete adentro nuevo, pero afuera, y lo hemos repetido, su carne se va a quedar aquí y va a ser alimento de gusanos y deciden meterse en caja, ¿no? Sí, y los que se quieran quemar, pues van a volar y van a ser parte de la naturaleza, ¿ok? Nada más, pero la carne se queda y todo lo nuevo se va. Y ya cuando todo lo nuevo encaja en el cuerpo nuevo que Dios va a dar. Esta es la cajita, sí, la verdadera onda. Pero aquí tú tienes un lío contigo, porque puedes ser cristiano y decir, pero es que yo no soy cristiana porque quiero agarrar esa botella. Pues es que tienes una lucha. Si no tienes la lucha, ¿yo soy cristiano? No. Es diferente a tener una lucha, hermano. Tal vez por eso, bueno, un versículo que dice que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, ¿no? Porque de ahí nos vienen los malos pensamientos y aunque Dios ha cambiado muchas cosas en nuestra vida, seguimos en esa lucha, como deciste. Parte dice que también es engañoso. El corazón del hombre. Es engañoso 4 habla de todo lo que ella y está perverso. El corazón de carne, el corazón del hombre, el corazón de Dios choca con él. Y vas a tener una lucha terrible, terrible todos los días. Y te vas a pelear y vas a gritar y vas a sentir que no eres cristiana. Y vas a decir, no es cierto porque yo sigo haciendo esto y no es cierto porque yo sigo haciendo aquello. Pues hermana, dése cuenta
que si hay más cosas malas que buenas, a lo mejor y sí, no es verdad, no tienes al Espíritu Santo. Pero si se dio cuenta que ya dejó un montón de cosas horribles y terribles, entonces usted no lo hubiera podido lograr. Usted no lo hubiera podido lograr. Y su carne va a ir arrastrándose. A veces mi hijo se ve mucho los zombies estos, pero así somos, hermano. Ahí vamos y vamos a ir dejando pedazos de carne tirados, ¿no? Se nos va a caer una mano, la mano con la que levantamos la copa, ya no va a volver más a levantar. No más. Pero hermanos, somos personas que tenemos una lucha porque el nuevo hombre combate contra el viejo hombre. Y es una lucha de todos los días. ¿Hermano? Efesios 4, del 17 al 32, habla de todo esto. No. ¿Okay? ¿Quedó la lucha igual o...? Ah. Bueno, lo importante es dar lucha, no dar batalla. En las batallas se aprende, ¿no? Y se entiende, se comprende mejor la palabra de Dios. Pero sí es duro para muchas personas pensar que en el Antiguo Testamento Dios era tan severo. Pero siempre ha sido así. No hablaba directamente a las personas. No puede. Mueres ahí, o sea, no. Mandaba al ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Sí, yo todavía tengo ideas bien equivocadas. Sí, no puedes. Mira. Yo aprendí desde que tenía 3, 4 años. Yo aprendí de la palabra. Entonces hay cosas que yo todavía tengo mal y erradas. Que yo a veces leo el nuevo y digo, pero ¿por qué? Y con mi culpa. Pero es que yo vengo mal desde el principio. O sea, no lo puedo entender. Yo nunca fui católica, hermano. Yo nunca fui católica, pero me enseñaron un evangelio diferente. al revés. No, es que O sea, la mayoría, Dios de cosas hace buenas muchos no hace años, nada malo. Entonces yo digo, así cuando Dios castiga, ¿cómo? no, es que hace muchos años la mayoría de los pastores o muchas personas no se no había estudios. Y Dios tomaba a la gente de diferentes lugares y los ponía a predicar. Y la gente leía y como lo leía, lo decía y lo interpretaba y lo compartía. Y la gente terminaba pues diciendo herejías, pero no por mala onda, o sea, por el afán de que la gente escuchara el evangelio. Entonces de repente encontraban, y Jehová habló, y de, ya ven hermanos, Jehová habló. Y todos saben, Jehová habló. Entonces se quedaban con la idea de que Jehová mismo había hablado. Pero cuando leemos los demás versículos, que nadie puede ver a Dios sin morir en ese mismo momento, pues tenemos un problema. Entonces, ¿quién es el ángel de Jehová? ¿Quién era el que iba por las ofrendas, el que se aparecía y que platicaba? Era Jesús. Es la presencia corporal de Dios con el que sí puedes tener una relación y con el que no te mueres en ese momento. O sea, ¿con quién hablaba Abraham? Porque Abraham fue amigo de Dios, pero ¿hablaba con Dios? No, hablaba con Cristo. Por eso Abraham esperaba lo que tenía que venir. Y por eso Abraham hoy está con el Señor, porque Hebreos nos dice que él esperaba la otra ciudad. Y no murió por hablar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se le presentó. Porque ningún hombre puede hablar con Dios. Porque necesitamos santidad y nadie la tiene. Nadie es santo, nadie es puro. Y no podemos hablar con él, ¿no? Entonces no podíamos hablar con él. Y Abraham hablaba con él, sí, ¿por medio de qué? Pues por medio de este espíritu, del ángel de Jehová, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que eran estas ideas. Me surge una pregunta, hace un momento cuando dijo Moisés, entonces Moisés cuando hablaba que se sentaba cara a cara con Dios. Sí, podía ser, hermana, solamente un resplandor. No es un hecho literal. No puede. Pero dice que su cabello se le fue blanqueando cada vez, pero Ajá. porque fue de lo mismo de la... Por el poder de Dios, hermana. O sea, es que no, dice que para Dios un día son como 1000 años. Amén. Él podía haber subido con pelo café y bajado con pelo blanco. Porque ustedes no saben cuánto tiempo estuvo con él. Eso contaron los de abajo. Ahí se ve la transfiguración. Pero cuando baja Moisés, da un mapa detallado de un tabernáculo que tuvo que haber recorrido, que tuvo que haber visto, que tuvo que haber visitado.
O sea, una situación más grande de la que él plantea. Han de haber pasado mucho tiempo, hermano, porque Una relación. cuando ya llegó Moisés y Daniel, cuando ya regresó, Para ellos no hay que Había imagínate que ya fiesta. todo el mundo estaba transformado completamente, habían hecho un becerro para adorar. Bueno, Dice Sí. que se cansaron de que él no bajara y buscaron, hicieron un Dios para adorar. Y yo les digo, o sea, nosotros a veces leemos y como leemos, pues aplicamos. Pero hay que ir viendo un contexto, oye, la relación no es... Nadie podía ver a Dios, nadie. Es más, ¿se acuerdan del que les decía la otra vez que agarró el arca del pacto nada más para que no se cayera? Con el solo hecho de tocarla, porque era la presencia de Dios misma. Y no vio a Dios cara a cara y no vio nada, pero con el hecho de tocarlo, representaba la santidad de Dios, y la santidad de Dios es otra cosa. Mueres en ese momento. Hermano, yo, por ejemplo, dice la hermana, es que yo crecí, a mí me enseñaron mal, a mí me pasó lo mismo. Yo crecí en una Tuve que iglesia. predicarle, hermana, tuve que salvar a esta alma. Estaba perdida, errante. Mire, le voy a decir por qué. Ahora tuve 3 años en un seminario, hermana, ya. Yo sufrí, a mí me costó lágrimas, tiempo, y yo me desesperaba entender la verdad de Dios, pero Dios me fue orillando a un punto en el que yo dije, Señor, yo ya no voy a creer lo que dice tal, aquel maestro, ni tal, ni fulanito, ni susanito. Guíame tú a través de tu espíritu. Conmigo no tienes remedio. No, y ¿sabe qué? Bueno, es un consejo, hermana. Yo sé que a mí Dios siempre me ha enseñado así, que cuando Dios nos hace vivir experiencias, las aprendamos, las vivamos, porque atrás de nosotros vienen otros que a través de lo que Dios nos permite vivir, tenemos que enseñarles. Y yo ahora lo veo así hasta este año, hermana, hasta ahorita que usted está diciendo eso. Yo ahora entiendo por qué Dios me hizo vivir eso. Y yo le puedo compartir eso que Dios me orilló a decirle, ¿sabes qué, Dios mío? Yo ya no le voy a creer a nadie. Guíame tú a través de tu Espíritu Santo a toda verdad. Y Él fue quitando tabús, Él fue quitando ideas incorrectas, Él fue quitando poco a poco. Me costó entenderlo. Y hasta la fecha yo sigo aprendiendo. Pero, ¿por qué se dio eso en mi vida? Porque, y no era una iglesia tan errada, pero mucha doctrina no había. Entonces, mi consejo para ustedes es este, o sea, pídale a Dios, Señor, háblame a través de tu Espíritu Santo, guíame hacia toda verdad, quiero conocerte, y Él va a ir quitando todas esas dudas, o esas malas enseñanzas sobre todo, que a veces nosotros adquirimos, y cuando eso suceda, usted va a ser libre de muchas cosas, y va a poder ver la vida como Dios quiere que vea. Y igual no se angustie por cosas pequeñas. O sea, que las cosas pequeñas, las pequeñas piedras que se atraviesan no sean una carga pesada. No tiene que saber si se cortaba las uñas, Moisés o no se preocupe por eso. Porque muchas veces nos angustia, de verdad hay gente que dice, es que ¿cómo usaba su palito? ¿Cómo? Exactamente, 6, ¿no? Y tonteras de... Sí, yo sé que todos quedamos como infectados con algunas cuestiones equivocadas, pero no hay nada más que sacar, conocer a Dios. Y la verdad dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De todo. ¿Podemos comprar sabritas? Claro que podemos comprar. Bueno, perdón por el comercial, los de Internet no los compren, con el chatarra, coman frutas y verduras, niños. ¿Podemos comer todas las cuestiones que comen los? Claro. ¿Podemos irnos a un centro comercial a comer en un restaurante? Claro. ¿Quién de aquí come comida china? Ya veo uno, ¿No? Sí. Y yo les digo, todo lo pueden hacer, claro, porque somos tan libres que nuestro espíritu va para la gloria. Y nuestra carne, pues ella tiene ganas de comer comida china, ¿no? Y mi espíritu me dice, no te preocupes. Imagínense que tuviéramos un espíritu que nos diga, no, hijo, no. Los chinos adoran un montón de cosas. Esa comida debe venir con un montón de adoraciones y de cuantas cosas, ¿no? De menjurjes y... No, tranquilos. Esta carne se va
y si entra un pedazo de pan de la fecha o temporada, se va a quedar aquí. Sí, para no ser comerciales, yo digo, ¿no? Un pan de temporada Los que cuestan 8 pesos. se va a quedar aquí, porque este cuerpo carnal, este cuerpo se va a quedar aquí. Y nada que me ponga y nada que coma me va a impedir ir a la gloria. Y alguna persona me dirá, ¿y si come veneno? Pues se queda aquí el cuerpo, me muero y el espíritu se va. Es obvio, no es como que mate mi espíritu, no, nada de eso. O sea, si comes veneno a propósito, ¿verdad? Ya, te quedarías en el limbo. Ya, no es cierto. Ya no existe, Te irías para abajo. No, me quedaría en el limbo. No, no es cierto. No. O te vas para arriba o te vas para abajo, ¿no? Dios es fiel, hermano. Hay que tener cuidado. Está desvelado el chaparro y angustiado, estaba chillando porque se iba a quedar en el hospital. Pero gracias a Dios, hermanos, que todo salió bien. ¿Queda claro, hermanos, el Espíritu Santo? El Espíritu. ¿Sí? ¿Sí, hermana? Y hermana, de verdad, no se angustie. Mi esposa en el seminario no me creía. Y decían que yo era un hereje. Decían que yo era un hereje por creer lo que yo creo, hermana, hasta ahorita. Pero hasta la fecha Dios ha sido fiel con mi vida, hermano. Y gracias a Dios que yo nunca llegué con una influencia diferente. Decía, yo nunca tuve esto de como ustedes, de que esto, aquello, sí, pero nunca me influyó, nunca. Y empecé a leer a grandes hombres de Dios, yo creo por el Espíritu Santo de Dios, y compartía y hablaba y predicaba como si tuviera años en el Evangelio, hermano. Me ponían a predicar al aire libre, me mandaban a campañas, me mandaban a evangelizar, y yo les decía, ¿qué libro hablo? Si yo ni sé ni nada de la Biblia. Yo les decía a mi esposa, cuando yo llegué al seminario, yo compré esta Biblia con la liquidación de mi trabajo, compré esta Biblia que tengo aquí, y lo único que sabía es dónde estaba Apocalipsis y Génesis. Lo único que yo sabía de la Biblia. Y llegué y, no, Carlos, mándalo a evangelizar. ¿Yo qué es? Yo no sé nada. Y me mandaban a predicar, hermano, al aire libre. Y todos mis compañeros que ya tenían más años que yo y que ya según eran más misioneros que yo, no se aventaban al ruedo. Y bueno, pues vamos a hablar y predicar. Pero Dios ha sido fiel, hermano, hasta ahorita. Y como dice mi esposa, estoy aprendiendo y cada día aprendo más. Y me paré y ayer en la noche y antier que estuve leyendo y toda la semana que estuve leyendo el pasaje y todavía ayer en la madrugada me quedé otro rato leyendo y hoy en la mañana me levanté y otra vez y ahorita estaba sentado aquí y dije, o sea, dice Carlos Spurgeon, aún así falten 5 minutos para que tú pases al frente a predicar, espera que Dios sea el que te dé la palabra. Si no, no pasa. O sea, no es solamente lo que sé, es lo que esté confirmado en mi corazón. Es lo que Dios pone, no lo que me enseñaron en el seminario, no, es lo que Dios pone. Porque esto es, y entonces empecé a hilar, empecé a entender, y fue cuando empecé. Pero si no, yo no podría hablar, porque no tendría palabra de Dios, sería mi palabra, y yo los podría marear como cualquier espíritu del anticristo. Pero cuando el Espíritu de Dios habla, hay que esperar hasta el último momento, porque a lo mejor tiene algo nuevo para ustedes. Esa es la palabra. Hay que esperar y esperar en Dios, hermano. Y la influencia que tuvimos, sí, ni modo, ¿no? Ni modo. Usted tiene una carga más porque tiene que estar orando más para entender. Pero no quiere decir que Dios no la ilumine. Solamente es una lucha más. Porque su carne aprendió tanto que ahora combate contra su espíritu cuando lee cosas incorrectas, ¿no? Y hace un cortocircuito su carne con su espíritu y se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si a ellos les da buen resultado esa tontera y a mí no? No lo sé. Pero caeríamos en la misma pregunta de todos, ¿por qué ellos son ricos y por qué yo no? Y me acuerdo lo que te decía, que siempre que por qué pensamos y deseamos ser tan ricos como las personas inconversas de allá afuera, ¿no?
Pero también dense cuenta que las personas de allá afuera tienen cáncer. ¿Por qué no desean su cáncer? ¿Por qué no desean su leucemia? ¿A poco nada más hay gente rica allá afuera? No, eso sí, nada más ven lo que les interesa. Pero no se dan cuenta que hay gente pobre, que hay gente enferma. ¿Por qué no piden que se les corten las dos piernas? Desean su dinero, pero no quieren la miseria, ¿no? El mundo está lleno de muchas cosas, pero abusados, ¿verdad? Queremos lo mejor. Y los cristianos igual. No ven, dicen, no, es que yo quiero ser, si el Chapo es tan grande, tan rico, ¿por qué si Dios es más grande que yo no soy tan rico? Oye, también hay un hombre en el asilo, también hay una persona en el hospital muriendo de cáncer. ¿Por qué no quiere ser como él? Qué bonito ejemplo, ¿no? La lana. Pero ¿por qué no la miseria? ¿Por qué no la enfermedad? Pero, sí, ¿no? Qué abusados me salieron, ¿no? Y ese día que habló mi esposa y estaban hablando de eso, decía por dentro, ¿cómo anhelamos el tesoro de los impíos? Pero no anhelamos sus enfermedades, su miseria, su desgracia. Porque a los impíos les va como en feria también, ¿verdad? Y ahí sí no se nos antoja, ¿no? Ahí sí no se nos antoja. Nada más se nos antoja la grandeza y el poder. Pero qué pena que los cristianos tengamos que estar luchando con esto y tengamos que estar diciendo, yo declaro que soy rico, y porque dice, yo declaro que tengo cáncer y me voy a morir mañana. ¿No? ¿Sería igual? ¿No sería buena onda? Sería cristiano, ¿no? Yo declaro grandeza, poder, yo declaro que Dios va a traer un presidente cristiano, igual como puede traer un tirano. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la bronca? ¿Va a cambiar eso tu relación con Dios? Que venga lo que venga. Dios es fiel y Dios permanece. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo será. Con pobreza, riqueza, como sea. Dios es fiel. Así que hermanos, aquellos que declaran riqueza, empiezan a declarar pobreza, miseria, enfermedad, cáncer, leucemia, sida, para que puedan compartir con más provecho, ¿no? Una enfermedad encima los va a hacer más sensibles, ¿no? Ya estando dentro del hospital, a lo mejor le predican a 30 lo que nunca hicieron en su vida, ¿no? Imagínense. Pues vamos, hermanos, si nadie más tiene alguna pregunta, esperemos haber resuelto algunas de sus miles de preguntas. No, esperemos que Dios haya bendecido sus vidas, hermanos, a través de la palabra. Nos da gusto aprender, nos da gusto entender. Y así mismo, con ese gusto, vamos a la 1 de Corintios, hermanos, y le pido a nuestra hermana que prepare lo que vamos a compartir para la Santa Cena en esta obra. Vamos a preparar también